Bueno, en la sesión anterior estuvimos viendo el tema de los sujetos del derecho probatorio y vimos que existen tres sujetos del derecho probatorio: el destinatario, el proponente y el contradictor. Esos tres fueron los sujetos que vimos en la clase pasada. Vamos a iniciar entonces otro tema que es una nueva unidad, que es el objeto de prueba. Alguno no tiene audífonos y se escucha el retorno de la voz, entonces si le puede poner o bajar el volumen o ponerse audífonos para que no escuche el retorno, se lo agradece. Objeto de prueba, es decir, que se entiende por objeto de prueba todo lo que es susceptible de probarse. ¿Cómo así? Todo lo que usted pueda probar es objeto de una prueba. Se define como el objeto de la prueba judicial todo lo que puede ser demostrado en el proceso jurisdiccional. ¿Cómo así? Que todo lo que puede ser demostrado dentro del proceso jurisdiccional. Usted dentro de un proceso jurisdiccional puede demostrar gran cantidad de cosas. Todos los hechos que se puedan demostrar dentro del proceso son objeto de prueba. Y por último, la definición más simple de cuál es el objeto de prueba son los hechos. Todos los hechos son susceptibles de ser probados. Por lo tanto, son el objeto de la prueba. ¿Cuáles son estos hechos? Cuando hablamos de hechos que pueden ser probados, nos referimos específicamente a ¿qué cosa? Nos referimos a este abanico. Nos referimos a hechos humanos, a normas seccionales, a ley extranjera, a la costumbre, a la naturaleza, a las cosas u objetos materiales. Esos son los hechos que son susceptibles de ser probados. Muy bien. Perdón, aquí me escapé, me salté una. ¿Cómo así que los hechos humanos? Las acciones o los hechos que realizan los seres humanos son susceptibles de ser probados. Y tenemos hechos humanos tales como el nacimiento, que son hechos humanos voluntarios y no voluntarios. Entonces uno podría catalogar los hechos humanos de la siguiente forma. Tenemos hechos humanos voluntarios y tenemos hechos humanos involuntarios. Dentro de los hechos humanos involuntarios encontramos los hechos que no dependen del consentimiento de la voluntad de las personas, como por ejemplo el nacimiento o la muerte. Y dentro de los hechos voluntarios encontramos, por ejemplo, los actos o negocios jurídicos. Un ejemplo de esto, digamos, un contrato de compra-venta. De este modo, entonces, cuando hablamos de que los hechos humanos son objeto de prueba, quiere decir que los hechos de las personas pueden ser demostrados. ¿Cómo se demuestran los hechos involuntarios? Por ejemplo, el nacimiento se demuestra, ya que es una prueba sustancial, con el certificado de registro civil de nacimiento, perdón. Los hechos involuntarios, como la muerte, se demuestran con el registro civil de defunción, ¿sí?
Y los hechos voluntarios también tienen forma de demostrarles. En este caso que pusimos el ejemplo de la compra-venta, se demuestra dependiendo si es una compraventa de bien inmueble con una escritura pública. ¿Sí? Si es un hecho, un acto jurídico, como por ejemplo un matrimonio, el matrimonio se demuestra con el registro civil de matrimonio. Pero también podemos encontrar actos voluntarios como los delitos. ¿Cómo se demuestran los delitos? Pues utilizando cualquiera de los medios probatorios. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a que se demuestran los hechos humanos, hablamos a que cualquier conducta humana que tenga un efecto jurídico, que sea relevante jurídicamente, puede ser susceptible de probarse. Por ejemplo, el decir algo puede tener un efecto jurídico. Si usted acusa a alguien de haber cometido un delito, estás incurriendo en una conducta como la calumnia que puede ser probada. Y estamos hablando de decir algo. Y actuaciones pues de cualquier tipo, incluso actuaciones involuntarias. El segundo punto de este cuadrito nos habla de las normas seccionales. ¿A qué se refiere esto? A que todas las normas que no sean de aplicación nacional, es decir, los acuerdos municipales, ¿sí? Los normas de carácter departamental, las ordenanzas de las asambleas, etcétera, deben demostrarse. ¿Y cómo se demuestran? Con la publicación de la norma en el diario oficial de la entidad que lo emitió. Entonces usted, con la publicación del acuerdo municipal 001 de 2018 del municipio de Envigado, en el diario oficial demuestra que existe una norma seccional, como por decir cualquier ejemplo, la prohibición de parrillero hombre. Y entonces esa prueba le va a permitir a un agente de tránsito imponer una multa por llevar parrillero hombre, por decir cualquier cosa. Por poner aquí pues un ejemplo. Asimismo, la ley extranjera. No, yo me devuelvo uno, perdón. En la ley extranjera, hablamos que si usted pretende hacer valer una norma jurídica extranjera en Colombia, debe demostrar primero su existencia. Al igual que hicimos con las normas seccionales, se demuestra la existencia de esa norma mediante la publicación en el diario oficial de la entidad que la emitió. Y si está en un idioma extranjero, debemos traducirlo al español. Usted siempre, para demostrar la existencia de una norma jurídica, debe demostrar que existe esa norma jurídica y debe traducirlo al español. Muy bien. ¿Por qué yo tendría que aplicar una norma extranjera? Eso como por qué razón pasa. Si usted analiza el Código Civil permite que los colombianos ejerzan algunos actos jurídicos con normas extranjeras, pero que sean válidos en Colombia. Ejemplo, el matrimonio. Usted se puede casar según las normas extranjeras y ese matrimonio puede ser válido aquí en Colombia. ¿Qué necesita usted para que sea válido? Necesita demostrar que se casó en los Estados Unidos, por ejemplo, que las normas del matrimonio en Estados Unidos son estas o aquellas y que esas normas están de acuerdo con las normas que se tienen en Colombia sobre esta materia. Y entonces de esa forma se permite el matrimonio en Colombia y aquí le registran a usted el matrimonio. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces con el cuadro. También es necesario demostrar la costumbre. Ojo con este punto. Vamos a entender nosotros que la costumbre es una conducta humana
que se repite en el tiempo y que por la repetición se genera un carácter de obligatorio en las personas. Yo les voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a alguno de ustedes que me venda mi apartamento y esa persona consigue un cliente, ese cliente me compra el apartamento, ¿yo cuánto le tengo que pagar a la persona que me ayudó a venderlo? Un 3%. ¿Por qué todo el mundo sabe que hay que pagar un 3% de comisión? Porque se genera una costumbre al respecto. Es decir, la conducta se repitió tantas veces en el tiempo que generó en las personas la conciencia de obligatoriedad. De ese modo, todos entendemos que hay que pagar esa plata y que es obligatorio, que usted no se puede escapar de la pagada de esa plata. A eso se refiere la costumbre. Sigamos entonces con lo que venimos con el cuadrito. Que este tema es fácil, este tema no requiere pues mayor análisis. La naturaleza, ¿cómo así que la naturaleza? Resulta que la naturaleza puede cometer hechos que tienen relevancia jurídica. Todos en derecho civil estudiamos dos fenómenos de la naturaleza que no se presentan nunca, pero pues nos van a servir de ejemplo para esto. El aluvión y el abulsión. El lento, imperceptible retiro de las aguas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Abulsión y aluvión. A eso sí se refiere los hechos de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza puede generar unas situaciones que tienen relevancia jurídica. Entonces, ¿qué pasa cuando se retira el agua? La finca ha llegado hasta acá y se empieza a retirar el agua lentamente. Que ese territorio que queda ahí, ese territorio se hace propiedad del dueño de la finca. No, y la abulsión que se le cayó la montaña encima, pero además de eso pueden existir otros hechos que tengan una relevancia jurídica. Cuando se cayó el edificio Space, una de las primeras hipótesis que ahí mismo se descartó fue, ocurrió un movimiento telúrico, un temblor de tierra que ocasionara el colapso de los edificios. Esa fue la primera hipótesis. Entonces ahí mismo se contactó con la entidad encargada en Colombia de registrar los movimientos telúricos y ellos manifestaron que no había ocurrido ningún terremoto. ¿Por qué eso? Porque si hubiera ocurrido un terremoto, entonces el edificio Space debía ser reconocido en su integridad a las personas que habían comprado mediante los seguros. Cuando usted compra un apartamento, sobre todo si usted lo compra mediante un crédito, el banco le exige una póliza de seguro contra incendio y terremoto, por ejemplo. Entonces, si el edificio se cae, ustedes tienen que pagar la plata y no hubiera habido el problema tan grande que tenemos hoy en este momento. Que tenemos más de 200 familias todavía peleando con la compañía CDO para que les reconozcan el dinero que habían invertido en su apartamento. Entonces, eso nos genera, pues, un problema. Esos son ejemplos de los hechos de la naturaleza. Cuando se cayó el avión de Chapecoense, entonces, ¿qué pasó? ¿Sería que le pegó un rayo? ¿Sería que un viento? ¿Sería que...? Y después se descubrió que no había sido un hecho de la naturaleza lo que había tumbado el avión de Chapecoense, lo cual generaría una responsabilidad diferente, sino que había sido un hecho humano. ¿Cuál hecho humano? Que uno de esas personas no calculó bien el combustible, el avión no alcanzó a llegar y ocurrió la desgracia que todos conocemos. Por último, tenemos los hechos de las cosas u objetos materiales, acá en este último cuadrito naranja. ¿Cómo así que las cosas u objetos materiales pueden cometer hechos? Si nosotros tenemos en cuenta, voy a poner un ejemplo que a algunas personas les choca mucho, sobre todo los animalistas, que el Código Civil considera a los perros y las mascotas como bienes muebles, semovientes, aun cuando hayan dicho en algunas entidades que son seres sintientes. Si usted mira la regulación de cómo se considera un perro en el Código Civil, usted se da cuenta de que lo consideran como un bien mueble. ¿Sí?
Muy bien. Si tenemos eso claro y sabemos que el perro mío mordió al vecino, entonces quiere decir que una cosa ha cometido un hecho con una relevancia jurídica. Es decir, que al mi perro morder al vecino y ocasionarle unas heridas, eso genera unas consecuencias. La primera, que genera una responsabilidad civil por parte del dueño del bien, es decir, por parte mía, que soy el dueño del perro. Entonces yo tengo que pagarle a esa persona una reparación por el daño sufrido. Y ese pues es un ejemplo. Yo dejo el carro parqueado en loma y se me olvida engranarlo y el carro sale disparado y ocasiona unos daños en otros 3 o 4 vehículos, entonces se genera lo mismo, una responsabilidad civil extracontractual y así. Pero entonces para yo poder demostrar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual, tengo que demostrar que ocurrió ese hecho. Y como ese hecho no tuvo ninguna intervención humana, pues entonces es un hecho de las cosas. A eso es a lo que se refiere este punto del cuadro cuando hablamos de los hechos de las cosas. Todos estos que acabamos de ver son hechos que requieren prueba. Pero ahora bien, también hay unas circunstancias o unos hechos que no necesitan ser probados. Algunos de estos son los que vemos acá en la pantalla. Todos estos hechos no requieren prueba. Hablemos primero de las normas jurídicas nacionales. Las normas jurídicas nacionales no requieren prueba, es decir, que yo no tengo que demostrar que una norma jurídica existe. ¿Y por qué yo no tengo que demostrar que las normas jurídicas de carácter nacional no existen? Existen. Porque tenemos una presunción de que se conocen las normas jurídicas. ¿Recuerdan el viejo adagio que dice, la ignorancia de la ley no sirve de excusa? Eso se genera porque hay una presunción de que todos los integrantes del Estado colombiano, incluso las personas que solo están de tránsito en Colombia, conocen las leyes colombianas. Por esa razón es que si usted se le ocurre la estúpida idea de llevar 1 kilo de cocaína a China, lo cogen preso y nada raro que lo sentencien, no a pena de muerte o a cadena perpetua. ¿Por qué razón? Porque se presume que usted conoce las leyes de carácter nacional. Entonces usted al cometer el delito, al cometer ese hecho humano en China, asume las consecuencias de ese hecho. En este caso es pena de muerte o cadena perpetua. Por cierto, para que no lo sepa, hay más de 15 estados en los Estados Unidos que consideran el tráfico de drogas como un delito castigable con cadena perpetua o pena de muerte. O sea que no es solo China, en Estados Unidos también lo pueden matar a uno por llevar droga. Muy bien. ¿Qué otro hecho no requiere prueba? La existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho público. ¿Cómo así? Cuando yo voy a vincular a una persona jurídica a un proceso, es decir, que una persona jurídica va a demandar o va a ser demandado, entendiendo personas jurídicas como entidades, compañías, empresas, sociedades, etcétera. Cuando estos sujetos van a demandar o van a ser demandados, es necesario demostrar que la compañía existe. Ejemplo, Bancolombia me va a demandar a mí porque no pagué la cuota del carro y entonces ellos van a hacer efectiva la garantía y me van a quitar el carro. Para que Bancolombia pueda hacer eso, Bancolombia debe demostrar su existencia. Entonces lo hace mediante el certificado de existencia y representación legal que emite la Cámara de Comercio, donde dice Bancolombia SAS, identificado con NITAL, y tiene toda la identificación de la persona jurídica, dice cuál es su razón social, cuál es su patrimonio, quién es su representante legal. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona jurídica que va a demandar o va a ser demandada es una persona jurídica de derecho público? Por ejemplo, la Policía Nacional, el Estado colombiano, el municipio de Envigado. En ese caso, estas entidades públicas no están registradas en ninguna parte. El Estado colombiano no está registrado en ninguna parte. Lo que hay es una presunción de existencia de esas personas jurídicas. Entonces usted no tiene que demostrar que el Estado colombiano existe ni tiene que demostrar que la Policía Nacional existe. Entonces cuando una de estas entidades va a demandar o va a ser demandada, se lo hace de manera directa sin necesidad de demostrar la existencia de esa persona. Entonces, por ejemplo, si van a demandar empresas públicas de Medellín, digamos al constructor de Hidroituango,
porque el constructor descubre que el constructor cometió un error y que por eso fue que se generó el problema de la represa, y entonces EPM va a repetir contra ellos. En ese caso, EPM no tiene que demostrar su existencia, pero sí tendrá que demostrar la existencia de la persona jurídica que prestó los servicios como consorcio o la figura que hayan utilizado. Listo. ¿Por qué EPM sí y el otro no? Porque EPM es público y el consorcio que prestó el servicio y que construyó la obra es privado. Entonces, por esa razón no es necesario presentar esa existencia de esa persona jurídica. Las reglas de la experiencia. ¿Cómo así que las reglas de la experiencia no requieren prueba? En el documento de reglas de la experiencia, que si no lo han leído, les recuerdo que está en la fotocopiadora de las monas, hay un documento grande que habla sobre las reglas de la experiencia. Nos dicen que básicamente las reglas de la experiencia son lo que el juez utiliza para valorar las pruebas que se presentan del proceso. Y que esto se obtiene de su experiencia de vida, que a lo largo de su vida él va recogiendo una cantidad de experiencias que le indican, por ejemplo, cuando una persona está mintiendo, a qué se refiere una expresión tal, ¿sí? Por ejemplo, usted en Antioquia es muy común que escuche una persona saludando, ¿qué hubo, huevón? ¿Sí? Es una expresión soez y procaz, pero que se utiliza en Antioquia de una manera coloquial e incluso hasta como saludo, ¿sí? Entonces, la experiencia de un juez antioqueño nos indica que esa persona no está insultando, no está cometiendo una injuria, por ejemplo, sino que está saludando a una persona con la cual tiene mucha confianza. Eso se obtiene por la experiencia, a eso se refieren las reglas de la experiencia. Entonces, cuando el juez valora una prueba basándose en las reglas de la experiencia, no debe demostrar que esa experiencia existe. O sea, él no debe demostrar que él conoce o sabe que en Antioquia las personas se saludan así. Él lo único que hace es hacer una mención ligera a que eso es una forma de saludo común en un territorio colombiano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, a que usted como juez no requiere demostrar cuáles son las reglas de la experiencia, ni que esas reglas existen, ni que usted sí las tuvo como experiencia, ni que sí se generan de esa manera en un determinado momento, estado o lugar, sino que usted lo único que hace es hacer una mención a que basándose en esa experiencia personal va a valorar las pruebas de tal o cual manera. Muy bien. Sigamos con el cuadrito. Los juicios. Los juicios no requieren prueba. Cuando hablamos de los juicios, nos referimos a las... ¿Cómo lo llamáramos? No es opinión. Al criterio que el juez toma cuando valora algo. Es decir, yo considero que esa prueba es falsa. Eso es un juicio, es un criterio que yo tomo. Entonces yo no tengo que demostrar que yo tomé esa decisión, que yo tengo esa opinión. Es algo que simplemente ocurre en el fuero interno de las personas. Y como la ley no se puede meter en el fuero interno de las personas, por eso no requieren prueba los juicios o las opiniones. ¿Sí? Y eso nos genera un problema grave. Porque entonces si yo considero que un juez es racista y que está tomando la decisión basándose en ese prejuicio racista, racial, ¿cómo lo demuestro? Porque eso es un juicio. Entonces ahí nos genera un problema. Y ahí pasamos de juicio a hecho humano, porque él ya está tomando la decisión, es decir, ejerciendo un acto que tiene una consecuencia jurídica basándose en una opinión o criterio que tenía antecedente en un prejuicio de manera racial. Muy bien. Los hechos imposibles. Los hechos imposibles no requieren prueba por una razón simple. Todos conocemos, basándonos en las reglas del sentido común, la lógica y la física simple,
qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles. Entonces yo sé que no es posible que una persona esté en dos lugares a la misma vez. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo estoy sindicando a Libardo de haber cometido un homicidio el día 4 de septiembre a las 6 de la tarde, pero Libardo llega y dice, un momentico, pero es que yo el 4 de septiembre a las 5 de la tarde estaba en Uruguay haciendo un negocio. Mire aquí mi etiquete, mire aquí mi sello en el pasaporte de entrada al país y de salida de Colombia. Entonces yo sé que no es posible que esa persona haya estado en dos lugares y simplemente menciono que ya Libardo no es el sospechoso porque él tenía una excusa. El problema del hecho imposible es que hay hechos que son imposibles en un momento específico de la historia, pero que con los desarrollos tecnológicos se vuelven posibles. Ejemplo, el Código Civil decía o pensaba que era imposible que una mujer diera a luz a una criatura que no fuera su hijo. Por esa razón se estableció la presunción de maternidad. El hijo se presume de la madre por el solo hecho de nacer. Pero resulta que a mediados del siglo XX encontramos la forma de hacer que una mujer diera a luz a una criatura sin que fuera su hijo, lo que nosotros llamamos inseminación in vitro más maternidad subrogada o alquiler de vientre, que es un fenómeno hoy muy común. Entonces, a hoy en día, uno no puede decir que es imposible que una madre dé a luz a una criatura que no sea su hijo. Hoy en día eso es posible. Entonces, el problema del hecho imposible es que uno lo tiene que evaluar la imposibilidad en el momento exacto donde se genera. Porque en un momento dado puede que eso sea imposible, pero que en el futuro sea posible. ¿Sí? Ejemplo, les dije al principio que es imposible que una persona esté en dos lugares a la misma vez. Una conocida banda de rock, si no estoy mal, fue YouTube, dio un concierto el mismo día, a la misma hora, en Londres y en Nueva York. Vamos a poner ejemplo. 5 de septiembre, 8 de la noche en Nueva York, 5 de septiembre, 8 de la noche en Londres. ¿Cómo lo hicieron? Se preguntarán ustedes de la siguiente forma. Dieron el concierto en Londres. Entonces, en Londres en ese momento eran las 8 de la noche del 5 de septiembre. Pero Londres está 6 horas adelantado a Nueva York. O sea que si en Londres eran las 8 de la noche, en Nueva York eran las 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué hacen ahora? Terminan el concierto, cogen un avión, el Concorde, que era un avión que podía viajar a 2 veces la velocidad del sonido, es decir, a más de 2000 y pico de kilómetros por hora, y viajan a Nueva York. En un avión normal, hoy en día, ese viaje se demora 11 horas, entre 10 y 11 horas. O sea que es imposible usted estar a la misma hora y el mismo día. En ese momento, es con ese avión, el vuelo se demora 2 horas y media. Entonces ellos toman el avión y cuando llegan a Nueva York, todavía no son las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el concierto duró 1 hora. Entonces en Londres son las 9 de la noche cuando ellos terminan y en Nueva York son las 3 de la tarde. Toman el avión a las 9 y media, es decir, a las 3 y media de Nueva York. 2 horas de vuelo, es decir, a las 5 y media de Nueva York, o sea que todavía le quedan 3 horas. Y efectivamente dieron el concierto en 2 lugares a la misma vez. Por desgracia, el Concorde cesó sus operaciones a principios del siglo XXI y hoy en día ya no está en servicio, entonces hoy en día le resultaría imposible a una persona hacer lo mismo. Sin embargo, en ese mismo tema, en Australia, en una isla del Pacífico que no recuerdo cuál es, hay un paquete turístico muy utilizado por las personas que es el de pasar 2 finales de año. Usted se va a una isla que queda cerca a Hawái, creo que es la cosa, donde es, digamos, el primer lugar de la Tierra donde aparece un nuevo día. Pasa el 31 de diciembre y ahí mismo coge un avión, o sea, pasa el 31 a una fiesta de 1 hora o 2 horas, coge el avión y va hasta Australia, creo que es, o Nueva Zelanda,
y ahí es en la tarde, todavía son como las 6 de la tarde, y volvés a pasar el 31. Entonces, digamos que en esos eventos tan específicos sería posible estar una misma persona en dos lugares a la misma vez. Por eso les decía que un hecho imposible hay que analizarlo con cuidado, porque no todos los hechos son imposibles forever, ¿sí? Una de las reglas básicas de la ciencia dice que no hay verdades absolutas, entonces yo no puedo decir que algo es imposible absolutamente, sobre todo si me estoy basando en un fenómeno físico. Muy bien. Las negaciones y afirmaciones indefinidas. ¿Qué es una negación o afirmación indefinida? Es una utilización del lenguaje, un recurso lingüístico. Ejemplo, yo nunca he estado en Panamá. Eso es una negación o afirmación indefinida. Es decir, es una oración que no está circunscrita ni a un tiempo ni a un lugar específico. Yo nunca he estado en Panamá. Quiere decir que yo no tengo que demostrar que alguna vez he estado. Ni tengo que decir, mire aquí mi pasaporte que yo nunca he salido del país. No, 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 no. Eso es un recurso lingüístico. ¿Por qué todos los libros de probatorio hablan de las negaciones y afirmaciones indefinidas si son un recurso lingüístico? O sea, todo el mundo debería entender y tener súper claro que si usted está utilizando un recurso lingüístico, no debe ser probado. Y es porque los abogados tenemos la mala maña de que todo lo que se diga es pruébelo. Ah, es que son las 6:20, pruébelo. Es que yo no estaba, pruébelo. Todo es así. Entonces, como nosotros, sobre todo aquí en Colombia, tenemos esa costumbre de que todo tiene que ser probado, de que cualquier cosa que usted diga puede ser entendida como una afirmación o como una negación que puede ser objeto de prueba, por eso se dice, espérese un momento, los recursos lingüísticos, esos adornos que alguna vez se utilizan en el lenguaje, no requieren prueba. Eso es simplemente un recurso lingüístico. ¿Listo? Los hechos notorios. Quiere decir esto, que si un hecho es conocido popularmente y es tan conocido que usted puede decir que gran parte de la población o toda la población lo conoce, eso no requiere prueba. Les voy a poner el ejemplo de un hecho conocido. Todas las personas que hayan nacido en los 90s y en los 80s y atrás recuerdan el 11 de septiembre del 2001. Ese día ocurrió el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Eso es lo que podría uno denominar como uno de los hechos que parten la historia. Cuando usted escucha esa expresión, un hecho que partió la historia, es un hecho que todo el mundo que estuvo presente cuando ocurrió se acuerda exactamente qué estaba haciendo en ese momento. Yo me acuerdo exactamente qué estaba haciendo en ese momento. Estaba comprando un pastel en el colegio. Todo el mundo conoce qué es lo que pasó el 11 de septiembre. Entonces yo no necesito probar que ese hecho ocurrió. Ejemplo, a mí me contrata una familia para demandar por la responsabilidad generada de ese atentado. Yo no tengo que demostrar que el atentado ocurrió. Las bases de la responsabilidad civil son un hecho, la existencia de un hecho, un nexo de causalidad y un daño. Es decir, que este hecho haya ocasionado este daño y que haya nexo de causalidad entre los dos. O sea, que efectivamente yo pueda demostrar que de este hecho se produjo este daño. Ese es el nexo de causalidad. Entonces yo en la responsabilidad civil, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que existió el hecho, que existió el daño y que hay nexo de causalidad entre los dos. En el caso del 11 de septiembre, yo no tengo que demostrar el hecho, porque es un hecho notorio. Todo el mundo sabe qué fue lo que ocurrió. Incluso no podría decir que tampoco hay que demostrar el daño, porque todo el mundo sabe que el edificio se cayó, mató una cantidad de gente la más berraca, ocasionó pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo no tengo que demostrar. ¿Cómo sé yo que un hecho es notorio? Ahí es donde está la discusión. Lo que concuerdan los teóricos de este asunto es que, por ejemplo, si un hecho sale en los medios de comunicación
como prensa, radio, televisión, se puede entender que un hecho es notorio. Pero entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Aquí yo lo que tengo que mirar es como la cantidad de personas que lo conocen. Les voy a poner un hecho notorio que yo creo que todo el mundo conoce. Ayer renunció ¿quién? En el mundo del deporte. El seleccionador de Colombia, ¿sí o no? Peckerman ya no es el técnico de Colombia. Sí. Ahí todo el mundo, sí, yo escuché algo de eso. Sí, en el Facebook salió algo, en las noticias dijeron, en el colombiano había en alguna publicación. Entonces, de ahí podemos presumir que eso es un hecho notorio, que una gran cantidad de personas conoce o sabe que Néstor Peckerman ya no es el técnico de Colombia. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Muy bien. Los hechos presumidos. ¿Qué es una presunción? Una presunción es un recurso que da la ley en la cual le permite a un juez presumir que algo ocurrió si se cumplen unos parámetros. Ejemplo, el de la maternidad. Si una señora da a luz a un niño, el juez puede presumir válidamente que esa señora es la mamá. Entonces usted no requiere demostrar que la señora es la mamá, no tiene que hacer una prueba de ADN, porque la ley le permite al juez dar eso por cierto, darlo por sentado. Entonces usted no tiene que demostrar los hechos presumidos. Si algo está presumido, ya, no necesita usted presentar ninguna prueba al respecto. ¿Sí? El hijo de mujer casada se presume del marido. ¿Qué significa eso? Que una señora da a luz a un niño, lo lleva a la notaría. Vengo, señor notario, a registrar a este niño. El notario le dice, listo, muy bien. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama usted? Y le pregunta a la señora, ¿usted es casada? ¿Con quién? Con Pedro Pérez. Listo, entonces Pedro Pérez es el papá. Pero ¿cómo así? Espérese, pero sí, porque la ley presume que Pedro Pérez es el papá. Bueno, listo. Entonces ya quedó demostrado que Pedro es el papá. ¿Qué pasa si Pedro dice que no? Entonces él debe demostrar en contra de la presunción. No tiene que demostrar la presunción, lo que se presume, demuestra es en contra, ¿listo? Y para que vamos terminando, tenemos los hechos amparados de cosa juzgada y los hechos prohibidos. Hablemos de los hechos prohibidos, antes de los hechos de cosa juzgada. Todos los hechos que son prohibidos en la legislación colombiana tienen que estar expresos en la ley. Recuerden la expresión. Lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, si tenemos en cuenta que todos los hechos prohibidos tienen que estar expresos en la ley, nos vamos aquí a la primera de las normas jurídicas nacionales. Es decir, que vamos a presumir que todas las personas conocen qué es lo que está prohibido. Y si todas las personas conocen qué es lo que está prohibido, no hay que demostrarlo. Por eso es que la Fiscalía nunca demuestra la existencia de una ley que prohíbe matar. Simplemente dice, esta persona mató y eso está prohibido ya. Y no hace nada más. ¿Listo? Y el último, el de la cosa juzgada, como ese es un poquito más complejo, lo vamos a dejar para la próxima clase. Porque hay que hablar de qué es cosa juzgada, cuáles son los requisitos de la cosa juzgada, y ahí sí entendemos por qué los hechos que están amparados de cosa juzgada no requieren prueba. Listo. Se acabaron nuestros 40 minutos de clase. Voy a proceder entonces a grabar la clase y montarla en YouTube. Ante la pregunta de muchos del parcial, el parcial vamos a cuadrarlo para hacerlo la próxima semana. ¿Cómo? Igual que hicimos el examen anterior. Es decir, yo les habilito el sistema en IUV Interactiva, usted entra al sistema con su clave de Ulises y ahí realiza el examen. ¿Listo? Eso es todo entonces por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos entonces. El miércoles a esta misma hora terminamos la clase y yo les aviso ahorita por un correo electrónico qué día les habilito el sistema para que hagan el parcial. ¿Listo? Chao. Bueno, chao, profe. Gracias.